Hola a todos, soy Daniel Ramos y voy a hablarles de la tecnología esta WebAssembly, ¿vale? Eh, o dicho en otras palabras, cómo ir muy rápido, ¿vale? Entonces, primero, lo último que vamos a ver es una demo, ¿vale? Vamos a ver cómo, con dos implementaciones de cómo renderizar un fractal, la misma implementación de JavaScript la tenemos en paralelo en WebAssembly y la parte de WebAssembly va 10 veces más rápido que la de JavaScript, ¿vale? Perdona, se te va a veces un poco el micro. ¿Qué? Que a veces se te va un poco el micro y no se escucha. Ah, me lo pondré mejor así, no sé. En plan... ¿Cómo va esto, sí? Joder, me siento tonto. Ahora sí, mejor. Bueno, lo dejamos así. Bueno, pues eso, ¿no? Que la misma implementación de JavaScript WebAssembly, pues la parte de WebAssembly va mucho más rápido que la de JavaScript, ¿vale? Entonces, antes de nada, me presento yo. Soy Daniel Ramos. Bueno, soy Full Stack Developer y me gusta el hummus, sí, ¿no? Y bueno, soy Full Stack Developer, pero porque me gusta todo en general, ¿no? Soy muy fan de todo tipo de tecnologías, ay, salió esto, vamos a probarlo. Y de meterme por ahí con lo que sea, ¿no? Y bueno, me gusta todo en general, de Kubernetes, de React, Vue.no, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, estoy trabajando en esta empresa con una gente muy guay en Acid Tango, ¿vale? Y bueno, ellos ahora mismo están en Tenerife, pero bueno, el plan nuestro es que estamos abriendo una oficina allí en Tenerife. Sí, eso, ¿no? Y, y nada, es un equipo muy guay de gente, la verdad que yo estoy súper contento, llevo poquito tiempo con ellos, pero la verdad que son una gente muy guay y son muy buenos de conocer, ¿vale? Entonces, bueno, ya entrando más en lo que sería la charla, vamos a empezar hablando de cómo surge todo esto de WebAssembly, por qué viene y toda su historia. Después hablamos de qué es WebAssembly en sí. Vamos a ver unos casos de uso que han salido bastante bien. La demo, del que estábamos viendo al principio. El futuro de WebAssembly, de cosas que le faltan ahora mismo y van a salir próximamente. Y bueno, unas conclusiones. ¿Vale? Entonces, empezando por aquí, todo esto empieza en un frío invierno de 1995, ¿vale? Ahí el 95 es un buen año porque sale JavaScript, Ruby también lo publican, nací yo. Y bueno, pues Brendan Eich crea JavaScript el objetivo de él creando JavaScript es, pues eso, lo típico que tienes un formulario HTML y tal, pues darle un poco de interactividad a eso, ¿no? Pero eso surge con eso, bueno, lo típico que saben, que lo programó en 2 semanas y tal. Pero lo hizo así, ¿por qué? Porque era para hacer cosas muy simples de validación de formularios y este estilo de cosas, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que esto ha ido evolucionando con el tiempo y JavaScript ha mejorado y bueno, hoy por hoy ya no es lo que era antes. Ahora hacemos aplicaciones ricas, tenemos ahí SPA gigantes con un montón de menús y de mil cosas, pero tenemos un problema y es que JavaScript no es un lenguaje que esté pensado para hacer cosas de alto rendimiento, ¿vale? Era para eso, para hacer validaciones de formularios. Pero bueno, aún así, como la gente lo ha usado para pues lo que lo ha usado, que es hacer SPAs y mil cosas, también de IoT y tal y cual, los navegadores cada vez han ido mejorando cómo interpretan JavaScript, ¿no? Por ejemplo, Turbofan, que es el optimizador que tiene el motor de V8 en Chrome, lo que hace es que cuando tú llamas una función, por ejemplo, muchas veces, eso él lo detecta y entonces él empieza a optimizar ese código JavaScript hasta que casi que consigue bajarlo a nivel máquina, ¿vale? Esa es una de las cosas que hace Turbofan. Pero lo que me refiero es que incluso con estas optimizaciones, JavaScript sigue sin ser tan rápido como otros lenguajes que, por ejemplo, como C++ o algo así, ¿no? Que sería como eso sí va a fuego. Entonces,
Ya entrando en otro tema, cuando salió JavaScript, que aquello se quedó estancado un montón de tiempo, empiezan a salir otros lenguajes o maneras de meter interactividad en páginas web, ¿no? Se acordarán ahí de minijuegos.com y Flash y tal. También los applets de Java, ¿vale? Son intentos al final de meter otro tipo de lenguajes dentro del navegador, ¿vale? También está el Silverlight de Microsoft para intentar eso, hacer páginas web con .NET y tal. Y eso, históricamente hay un montón de intentos de meter otro tipo de lenguajes en la web, ¿no? Pero ninguno de ellos ha visto la luz o ha seguido adelante porque al final ninguno de estos son un estándar del W3C. No son estándares, entonces al final un navegador tiene más soporte, el otro menos, y aquello es un lío y no funciona, ¿no? ¿Qué más cosas? Así de temas de JavaScript en Internet y tal. Es que JavaScript, al final, aparte de los intentos de Flash y Java de meter otros lenguajes en el navegador, al final, como JavaScript se queda estancado, surgen otro tipo de lenguajes que compilan a JavaScript, ¿no? Que transpilan a JavaScript. Como TypeScript, PureScript, Elm, Reason, sobre todo CoffeeScript fue uno de los que cogió fuerza, ¿no? Se acordarán. Y bueno, son algunos, no todos, pero algunos de ellos son como un intento de vamos a intentar arreglar JavaScript, sobre todo CoffeeScript, ¿no? En su momento. Y al final, incluso aunque no uses ninguno de estos lenguajes, al final vas a terminar usando Babel o algo de esto, porque necesitas dar soporte a navegadores antiguos. Entonces, al final, JavaScript se ha ido convirtiendo poco a poco en un target de compilación. Ya casi que no escribimos JavaScript y lo lanzamos a la web directamente, siempre usamos alguna herramienta tipo Webpack o Rollup o algo de esto para transformar nuestro código y que funcione en navegadores antiguos, ¿no? Y lo mismo con estos otros lenguajes. Entonces, lo que me quiero referir con esto es que al final JavaScript eso, se ha convertido como un target de compilación, ¿vale? En casi que un bytecode, ¿vale? Y aquí es donde entra un poquito ASM.js, ¿vale? ASM.js es como el precursor de todo lo que surgió después de WebAssembly. Entonces, ¿qué es ASM.js? Es una especie bueno, son como unas instrucciones pequeñitas de JavaScript, ¿vale? Como unas primitivas de programación, y lo que hacemos es que compilamos otros lenguajes a esas primitivas de JavaScript, ¿no? Entonces, lo que se consigue hacer con esa es que esas primitivas de JavaScript chiquititas son fácilmente optimizables por el navegador, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que compilo a esas primitivas de JavaScript y esas primitivas están optimizadas por el navegador y va a funcionar muy rápido, ¿no? Al final, el código de ASM.js se vería un poco así, ¿vale? Es un churro horrible que tiene todo operaciones bitwise de mover un byte para un lado o para el otro y así, ¿no? Y esto al final, ASM.js demuestra que funciona muy bien. No consigue ir tan rápido como las aplicaciones nativas, pero consigue ejecutar código de C++ en el navegador, ¿vale? Esta fue como la primera prueba de concepto de vamos a meter otros lenguajes en el navegador, pero con un backend de JavaScript, ¿vale? Al final es casi como que transpilar C++ a JavaScript, pero con una serie de instrucciones, ¿vale? Entonces, aquí es donde entraría ya WebAssembly. ASM.js evolucionó y se convirtió en WebAssembly. Es una spec que saca Mozilla, ¿vale? Y lo que vendría a ser WebAssembly es como una especie de mini máquina virtual dentro del navegador, ¿no? Un intérprete como sería la JVM de Java, ¿vale? Entonces, vendría a ser un poquito así. Al final es como, o sea, son bytes, a nivel de cuando lo compilo, el resultado de eso, de esa compilación son bytes, pero bueno, se puede leer, lo puedes interpretar esto, y son así como todo funciones de bajo nivel, ¿no? Este, por ejemplo, es la implementación de un cálculo de número de factorial, ¿no? De hacer el cálculo factorial. Y eso, ¿no? Al final lo que ven aquí son instrucciones de bajo nivel, como, oye, si estos son iguales, o esto declaro aquí una constante, tengo ahí una suma, ¿no? Lo baja todo como instrucciones de muy bajo nivel, que antiguamente con ASM.js lo que hacía era optimizar ese código JavaScript, pero ahora esto es directamente una máquina virtual sola, ¿vale?
Entonces, ¿qué es WebAssembly ahora en sí? Bueno, es un formato de bytecode, ¿vale? Cuando yo compilo mi código Rust, por ejemplo, a WebAssembly, lo que me queda es un bytecode, ¿vale? Y ese bytecode yo lo puedo enviar al navegador y el navegador termina de compilarlo en la máquina donde esté y lo puede ejecutar, ¿vale? Vendría un poquito a ser parecido a Java, en el sentido de que yo tengo mi fichero Java, lo compilo, me queda el bytecode y ya después eso se lo doy a la máquina virtual de Java y él lo interpreta, ¿no? Es bastante parecido. Es un target de compilación, ¿vale? Eso, porque hay gente que se piensa que vamos a programar en WebAssembly así directamente y no, no es así, ¿vale? Compilamos en otros lenguajes de alto nivel, como puede ser Rust, Go, alguno de estos, y lo que hacemos es que compilamos a WebAssembly, ¿vale? Y después, otra cosa que quiero dejar clara es que no es un reemplazo de JavaScript, no es que JavaScript se vaya a quedar obsoleto y ya no lo vamos a usar nunca, nunca. Yo lo veo un poco más como un complemento, ¿vale? Y esto lo vamos a ver en las demos de después. Por ejemplo, yo tengo una página web con un panel, ¿no? Ahí con 40.000 gráficos, ¿no? Y resulta que esto empieza a ir muy lento porque tenemos mucho dibujado en pantalla. Bueno, pues ahí estaría bien, en vez de que sean elementos HTML, un SVG o lo que sea, sacar eso a un canvas y implementarlo con WebAssembly, ¿no? Ese podría ser uno de los casos de uso. ¿Y por qué usar WebAssembly? Bueno, pues ¿o por qué surge? Pues hay gente que reporta que es hasta 30 veces más rápido que el código equivalente en JavaScript, ¿vale? De las pruebas que yo he hecho, bueno, esto es brutal, pero porque usa multihilos y cosas por el estilo. Pero de las pruebas que yo he hecho, que es comparar un código JavaScript con un código Rust monohilo también, al final es como 10 veces más rápido, que también es brutal, pero bueno, que hay gente que reporta que es hasta 30 veces más rápido. Y es casi nativo, ¿vale? Al final cuando tenemos una aplicación en Rust, la velocidad que lleva y la fluidez que tiene te da una sensación de que parece que tienes instalado el programa instalado en tu ordenador, ¿vale? No necesitas instalarlo, ¿vale? Esa es otra muy buena. Lo típico de que lanzamos un programa por internet, me lo descargo, lo tengo que instalar, ¿no? Eso es un poco, al final se convierte como en un paso que puede tirar a la gente para atrás, tener que instalar un programa en mi ordenador. Pero claro, lo que podemos hacer es empezar una página web con WebAssembly, ¿vale? Si lo necesitamos, ojo, eso es meter WebAssembly no porque sí, sino porque me hace falta. Entonces, lo bueno que tiene es que juega muy bien con las aplicaciones web progresivas porque hay partes de tu aplicación que pueden ser más complejas y las podrías implementar a WebAssembly para dar sensación de que es nativa la aplicación, ¿sí? Y después otro uso que a mí me gusta un montón es de los módulos nativos de Node, ¿vale? Ahí normalmente cuando usamos, por ejemplo, Sass, ¿saben Sass? La librería esta de CSS. Bueno, cuando salió Sass, aquello estaba escrito en Ruby y más adelante lo convirtieron en código C++, ¿vale? Y cuando ya lo implementaron en C++, lo único que tienes que hacer es, oye, pues le hago un wrapper de Node, le hago un wrapper de Ruby, le hago un wrapper de Python, ¿vale? El problema con esto es que en Node, cuando tú haces un npm install de Sass, de la librería original, te tiene que descargar todo el código C++, lo tiene que compilar en tu máquina, tienes que tener ya el compilador instalado y toda una serie de historias, ¿no? Bueno, este es un paso que te podrías ahorrar si lo tuvieses en WebAssembly, ¿vale? Y de hecho por ahí hay una pull request en el repositorio de Sass para compilar Sass a WebAssembly y después la distribución de Node, en vez de usar y compilar todo tu código, lo único que hace es levantar la máquina virtual de WebAssembly e interpretar el WebAssembly el ficherito que nos queda, ¿no? Entonces, ¿dónde encajaría WebAssembly? Pues sobre todo, el caso genérico es cuando tienes que hacer cálculos muy intensivos, ¿vale? Cuando tienes que hacer muchos cálculos por segundo. Por ejemplo, cuando tienes que dibujar muchas cosas por pantalla, ¿no? Igual tengo ahí un montón de gráficos súper complejos, con una visualización de datos muy bestia, y entonces eso requiere una cantidad muy intensiva de cálculos y lo podemos hacer con WebAssembly, ¿vale? También podemos usarlo para aportar aplicaciones que ya existen, ¿vale? Ahí, por ejemplo, está el ejemplo de AutoCAD, que AutoCAD, bueno, desde siempre han tenido la aplicación suya nativa, ¿no? En C++, y empezaron compilando el visualizador de planos a WebAssembly, ¿no? Empezaron por ahí y empezaron migrando, después lo cuento más en detalle, pero consiguieron migrarlo a la web, ¿no?
Y después también lo que estaba contando antes, ¿no? Lo de los módulos nativos de Node.js. Aquí hay un caso más que me gusta también, que leí en un artículo, y es que una de las ideas es usarlo dentro de blockchain, ¿no? Al final, WebAssembly es un sandbox, ¿vale? Y que está aislado del resto del mundo. Entonces, una de las cosas que tiene un buen uso es de usarlo como motor para ejecutar los smart contracts de blockchain tipo Ethereum, ¿vale? Ese es un uso que a mí me gusta un montón. Entonces, esto ya la pasé. Bueno, entonces, lenguajes que compilan a WebAssembly. Pues hay sobre todo dos lenguajes principales para programar en WebAssembly, o bueno, a WebAssembly, que son C++ y Rust, ¿vale? Sobre todo Rust, porque, bueno, Rust es un lenguaje que, bueno, en su momento acaparó Mozilla, ¿vale? Y ahora mismo es de Mozilla, Rust. Y, bueno, Mozilla es el que está empujando el spec de WebAssembly. Entonces, pues, al final es uno y el otro. Y después C++. C++ también es el lenguaje que se suele usar para compilar a WebAssembly. Pero bueno, también tiene soporte para otros lenguajes. Por ejemplo, Go, Java, Kotlin, en general la JVM y Python, ¿vale? El problema con estos lenguajes, ¿vale? Es que, bueno, primero que estos de aquí, C++ y Rust, no tienen gestión de memoria, ¿vale? Nosotros no tenemos que arreglar, pues, haciendo una alocación de memoria, instanciando la variable y todo eso, ¿no? En estos lenguajes que están aquí abajo, no, ¿vale? Es con memoria manejada. Yo declaro un array y eso ya el recolector de basura se encarga de borrarlo de la memoria eventualmente, ¿vale? Entonces el problema con esto que tiene WebAssembly es que no tienes recolector de basura en WebAssembly, es una máquina virtual y ya está. Entonces, ahora mismo, como están funcionando en modo experimental estos lenguajes, es que están cogiendo el recolector de basura de cada uno de estos lenguajes, lo compilan a WebAssembly y te pasan las dos cosas, ¿no? Lo que sería tu código y el recolector de basura del lenguaje, ¿vale? El problema con esto es que tienes, pues, dos cosas que llevar al navegador y el recolector de basura no pesa poco, precisamente, ¿vale? Pero bueno, ya de lo que está avanzando la spec de WebAssembly, una de las cosas que quieren meter es como su propia interfaz de recolector de basura, ¿vale? Para que después los lenguajes que son así se puedan enganchar ahí, ¿vale? Aquí les dejo un enlace, ¿vale? Que se llama eso, es una lista awesome, que es de lenguajes que están soportados por WebAssembly, ¿vale? Hay tropecientos lenguajes, unos más maduros, otros menos, y está gracioso, no sé si lo han cambiado, pero son como pollitos. A ver. Sí, ven que son como pollitos que salen de cascarón y tal. Y bueno, ahí te va diciendo qué lenguajes tienen soporte y cuáles no, ¿vale? El pollo funciona, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? Que si está el pollo funciona, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso. Bueno, entonces ahora lo de los casos de éxito. Este es el que más me gusta a mí de todos, ¿vale? Que es Figma. No sé si lo han visto. ¿Han visto Figma? Sí, bien. Vale, pues Figma es el caso que más me gusta a mí. Ellos tienen, bueno, déjame, voy a ponerlo aquí. Aquí. Esto es Figma, ¿vale? Ellos tienen toda esta interfaz que te ves por aquí y por los lados, esto que está por aquí, todo alrededor, eso está hecho en TypeScript con React. O sea, está hecho en React con TypeScript, ¿vale? Pero este canvas que hay aquí en medio, eso sí es un canvas, no son elementos HTML, ¿vale? Y esto, ¿quién renderiza esto? Esto lo renderiza un worker de WebAssembly. La gente de Figma ha escrito su propio motor de renderizado, ¿vale? Y lo que hacen es usar ese motor escrito en C++, lo compilan a WebAssembly y lo usan para dibujar los elementos aquí en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que ganan? Pues que esto va rapidísimo, ¿vale? Precisamente este fichero no tiene muchas cosas, pero que puedes hacer zoom así súper rápido, mover, vamos, funciona muy, muy, muy bien, ¿vale? Y si lo vemos en detalle, aquí, en el network, si recargamos, aquí podemos ver como ay, me lo está abriendo el quieto. Ahí. Si lo abrimos aquí, voy a sacar esto. A ver. Ahí, ¿no? Ahí está el ficherito compilado de WebAssembly, ¿lo ven?
Este es el ficherito que él te manda al navegador que tiene ese motor de renderizado que estoy hablando, ¿no? Entonces ellos tendrán un código de JavaScript con React, TypeScript y lo que sea, ¿no? Y lo que hacen es que llaman a las funciones de dibujado que están implementadas en ese ficherito de WebAssembly, ¿sí? Entonces, ¿dónde tengo la charla? Aquí, ¿no? Este de Figma me gusta un montón porque ellos lo evolucionaron en esto. Al principio ellos tenían el canvas hecho con elementos HTML y SVGs y tal, ¿no? Y eso lo tuvieron que cambiar porque ya cuando tienes demasiados elementos en pantalla, un canvas ahí enorme, pues te va todo lento, ¿vale? ¿Qué más? El que estaba contando antes, el de AutoCAD. Ellos al principio, creo que lo tenían en Flash hecho, ¿vale? El programa de AutoCAD, o una parte nada más. Y después lo migraron a HTML y CSS en 2010, ¿vale? Pero que va, aquello cuando ya tenías un plano muy complejo, no había forma ni de abrirlo, ¿vale? Iba a 2 fotogramas por segundo. Y bueno, cuando ya salió el spec salió ASMJS, y lo que hicieron es compilar el visualizador de planos de AutoCAD para SMJS, y lo consiguieron. Y eso, una velocidad mucho mayor que con JavaScript, porque encima al principio de ASMJS no, pero después cuando los navegadores fueron detectando patrones en el ASMJS y optimizando las llamadas, pues sí empezó a ganar velocidad. Y ya después cuando lo han compilado a WebAssembly, pues puedes tener un plano muy complejo que sigue yendo rápido, ¿vale? Este es uno que me gusta un montón también y que está muy bien, que es el de Google Earth, ¿vale? Saben que está el Google Maps y el Google Earth en maps.google.com y earth.google.com, ¿vale? Pues creo que ya lo han cambiado, pero antes no, antes la versión de Google Maps usaba JavaScript normal y ya está, pero la de Google Earth usaba como una implementación un poco propietaria de ellos con WebAssembly. Y de un artículo que estaba leyendo de ellos, de la gente de Google, pasaron como de 20 fotogramas por segundo, cuando tenían ya una ciudad muy compleja, ¿sabes?, en 3D y tal, a 60 fotogramas por segundo, porque no solamente usan WebAssembly, sino que usan multihilos para renderizar todo, ¿vale? Porque esa es otra cosa, que puedes hacer multithreading con WebAssembly, ¿vale? Esta es otra, ¿vale? A ver. Sí, que es el Adobe Lightroom, ¿vale? Aquí el Lightroom está por aquí, ¿vale? Es lo mismo, esto funciona muy parecido al Figma. Tienen toda una interfaz hecho en TypeScript con React, ¿vale? Y el canvas este que se ve aquí es eso, un canvas, ¿no? Y ellos realizan todos los cómputos de exposición, contraste y todo esto, lo hacen en WebAssembly, que va muy rápido, y eso nada más que lo dibujan en el canvas, ¿no? Entonces eso, podemos tocar aquí pues todas las partes estas, y bueno, es una foto como de, no sé, como 10 megapíxeles o algo así, ¿sabes? Que es enorme. Y hace todos estos cálculos muy rápido, ¿vale? Entonces, así por aquí. Y bueno, ya el último caso de uso es el del SketchUp. ¿Se acuerdan del SketchUp? Pues también lo mismo, está en el navegador y el motor que renderiza los elementos 3D del SketchUp también está funcionando con WebAssembly, ¿vale? Y lo que quiero decir con esto un poco es que no es una tecnología tan insegura, ¿vale? Primero que es un estándar web, ¿vale? Así que va a seguir funcionando hacia adelante. Y además, aparte de que es un estándar web, pues funciona pues como funciona, ¿vale? Que va muy rápido. Y ahora sí la... ¡Uy! ¡No! Y ahora sí la demo, ¿vale? Entonces, la demo va a ser un renderizado de un fractal, ¿vale? Y para eso, para poder explicar cómo se renderiza el fractal, tenemos que volver un poquito al cole, ¿vale? Y hacer un repaso un poquito muy ligerito de los números que vimos en el cole, ¿vale? ¿Se acuerdan que están los números naturales, los enteros, los racionales, que son divisiones, y los números reales, ¿no? Que son ya todos, ¿no? Todos los que hay anteriores y los irracionales, ¿no? Bueno, pero pasa una cosa, y es que está esta función, ¿vale? Que es x al cuadrado más 1, que es una parábola que no corta aquí en el 0, ¿vale? Y el teorema de Gauss, que es el teorema fundamental del álgebra, ¿vale? Es como el más top,
te dice que si tiene una potencia de número 2, tiene que tener dos soluciones, ¿vale? O sea que esta parábola, en teoría, sí o sí, tiene que cortar el eje del 0, ¿vale? Dos veces además, ¿vale? Y esto estuvo sin solución durante un montón de años hasta que se les ocurrió el tema de los números complejos, ¿vale? Que vendría a ser un poquito así, ¿no? Es como si tienes un plano, pues sería una nueva dimensión hacia afuera, ¿vale? Y como ven aquí en la imagen, pues efectivamente la parábola sí que corta el eje 0, pero en otra dimensión, ¿vale? En otro punto del plano. Entonces, bueno, de hecho, una cosa que no gusta en general a algunos matemáticos, porque también lo suelen llamar números imaginarios, pero números imaginarios da la sensación de que no existen o que son otra cosa. Y creo que era Gauss el que decía que estaría mejor haberlos llamados números laterales, porque están como de otro sitio, ¿no? Entonces, el fractal se dibuja con números complejos, ¿vale? ¿Y cómo funciona el tema de los números complejos? Pues si en vez de un plano tenemos una recta real, ¿vale? Antes teníamos, en el dibujito de antes teníamos dos rectas reales así cruzadas, ¿vale? Ahora si tenemos solamente una, ¿no? Aquí tenemos el 1, el 1,5, el 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo dibujamos o dónde dibujamos el 1 más 2i? ¿Vale? Bueno, pues necesitamos un eje más, ¿vale? Que va a ser el eje imaginario o eje complejo, ¿vale? Entonces, si yo quiero dibujar el 1 más 2i, ¿vale? Lo que hacemos es poner aquí el 1 y el 2 estaría aquí arriba, ¿vale? Ahí es donde estaría el número complejo. Justo ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se dibuja el fractal? Pues el fractal es muy sencillito cómo se dibuja. Lo único que hay que hacer es una función recursiva matemática, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que tenemos que hacer es coger este número, por ejemplo, ¿no? Coger un número de aquí, del plano que nosotros queramos, ¿vale? Y cogemos sus coordenadas, o sea, su número complejo, y lo metemos aquí en la C, ¿vale? Y entonces empezamos a ejecutar esto de forma recursiva. Entonces, la primera vez, esto lo que sería, empezamos con z de n en 0, ¿vale? Valdría 0. Entonces, aquí enchufamos un 0 y aquí enchufamos un 1 más 2, y lo que me da es que 0 más 0i al cuadrado más 1 más 2i, que es mi número original, me da 1 más 2i, ¿no? Esto lo dejamos ahí. Y lo volvemos a hacer otra vez, ¿no? Lo volvemos a hacer otra vez. Cogemos el número anterior y lo ponemos aquí, ¿vale? Lo elevamos al cuadrado, le sumamos mi número original y me da menos 2 más 6i, ¿vale? Y lo volvemos a hacer otra vez, y así, 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 ¿vale? Entonces aquí pueden ocurrir dos cosas, ¿vale? Puede que el número este resultante se nos dispare hacia el infinito, cada vez sea más y más y más grande, o que se quede acotado entre 0 y 1, o en 0, que no crezca, ¿vale? Pueden pasar esas dos cosas. Entonces, si empezamos a hacer eso para cada uno de los píxeles que hay en la pantalla, y además con la velocidad que escapan al infinito le ponemos un color más blanco o más negro, al final nos da una cosa parecida a esta, ¿vale? Por aquí, por los bordes, al final lo que pasa es que si yo estoy por aquí, quiere decir que estoy en un número que se escapa rápidamente al infinito, pero si estoy por aquí cerquita del borde, es que le cuesta más escapar al infinito, ¿vale? Entonces, al final, bueno, la implementación que hice yo, el resultado es un poco como este, ¿vale? Puedes hacerle zoom, 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 porque al final es una estructura matemática y van saliendo cosas muy curiosas como estas, ¿vale? Entonces vamos a ver el código de esto. La aplicación esta está escrita con React y con TypeScript también, ¿vale? Y tiene dos implementaciones, la de JavaScript, bueno, está en TypeScript, pero en JavaScript, y la de WebAssembly en Rust, ¿vale? Entonces, esto está, por si lo quieren clonar o lo que sea, está hecho con Create React App, ¿vale? Y está integrado con los scripts de construcción de React para que funcione el ficherito WebAssembly, ¿vale? Entonces, al final, como quise hacer esto, es que tengo una interfaz común, ¿vale? Que es le voy a hacer zoom. ¿Ahí se ve mejor? ¿O le doy un puntito más? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pues entonces tenemos una interfaz, ¿vale? No sé si saben TypeScript, pero al final esto es como una definición de lo que quiero que hagan mis clases, ¿vale? Entonces tengo unas funciones para sacar las esquinas de donde estoy dibujando el fractal, y después tengo una función para hacer zoom y otra para renderizarlo, ¿vale? Y lo que me devuelve la función de renderizado
es un buffer, ¿vale? Que es un buffer que yo voy a tirar en el canvas, ¿sí? Entonces, tenemos dos clases que implementan esta interfaz, ¿vale? Tenemos una interfaz, o sea, una clase que sería en TypeScript, ¿vale? Sería esta. Y de hecho por aquí podrán ver el código que dibuja el fractal, que como pueden ver aquí lo que hago, para saber si un número escapa o no, es coger y empezar a iterar, y después preguntar si ha escapado, y si ha escapado devuelvo con qué velocidad, ¿vale? Y después la función de renderizado aquí abajo. Esto está hecho en TypeScript, ¿vale? Y lo que hago es que declaro un número complejo para cada uno de los píxeles de la pantalla, ¿vale? Itero por cada uno de los píxeles de la pantalla, y creo un número complejo, pregunto si escapa o no escapa, y le asigno un color, ¿vale? Y eso lo pongo en el buffer. Bueno, esto mismo es muy similar, y de esta implementación que tenemos en TypeScript, hay otra en Rust, ¿vale? Le he puesto una fachada en TypeScript, pero si ven, lo único que hace aquí, las funciones de zoom y renderizado, es esperar a que esté inicializado, que esté inicializada la clase, porque el tema es que los ficheros WebAssembly, cuando los importamos, son asíncronos, ¿vale? Y lo único que hago es llamar a la instancia de WebAssembly e invocar el método zoomCanvas o invocar el método render, ¿vale? Es uno a uno, un paralelismo. Y entonces, ¿dónde están estas funciones? Pues estas funciones sí están escritas en Rust, ¿vale? Están escritas en Rust y están por aquí, ¿vale? Esto es código Rust, ¿vale? Y vendría a ser como una clase, entre comillas, ¿vale? Y bueno, tengo su constructor ahí y tengo los métodos, los mismos que veíamos antes en JavaScript, pero implementados en Rust, ¿vale? Tengo una función que pregunta si un número complejo escapa o no escapa rápido, y tengo una función de renderizado. Y lo único que hace la función de renderizado, pues es lo mismo que hacía la de JavaScript, ¿vale? Declaro un array donde voy a ir guardando las cosas y después para el height, para el width, ¿no? Para cada uno de los píxeles de la pantalla, creo un no número complejo, pregunto si escapa o no escapa y le asigno un color, ¿vale? Entonces al final lo que queda de esto es que donde lo voy a usar, que es en un componente de React, es este de aquí, es este componente de React, eso. Yo lo declaro como que es el tipo de la interfaz, ¿vale? Y después cuando ya voy a usar la clase, puedo asignarlo a la versión de WebAssembly aquí, que bueno, lo tengo puesto escrito ahí, hardcodeado a pelo, o es tan sencillo como comparten la misma interfaz. En vez de usar, si quiero usar el de JavaScript, pues quito lo de set wasm y pongo que construya el de JavaScript. Es aquí, el truco es aquí, ¿vale? Lo que quiero decir es que tenemos una clase JavaScript y una clase en WebAssembly, entre comillas, y puedo intercambiar entre una y la otra sin esfuerzo, porque comparten la misma interfaz, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué es lo que queda de esto? Bueno, pues ahí en internet, bueno, al final de la charla les dejo los enlaces, pero nada, al final la versión de JavaScript, vamos a hacer un poco de zoom, ¿vale? Por aquí. ¿Ven cómo es así? Y va como lentillo, ¿no? ¿Vale? Pues la versión de WebAssembly, esta es la versión de WebAssembly, y va bastante más rápido, ¿vale? ¿Sí se ve? Y lo guay de que sea un fractal es que es infinito hacia adentro, ¿vale? Y es más, aquí está el numerito el 100. El 100 es las iteraciones que tengo que hacer hasta saber si el fractal se escapa o no se escapa, ¿vale? Entonces, si ustedes le suben, cuando llegan así a una parte que es como muy blanca, que se empieza a no definir el fractal, le suben esto y ya él pilla más definición, ¿vale? Y podemos seguir haciendo zoom y zoom y zoom y zoom y zoom, y zoom para adentro, ¿vale? Entonces, ya para acabar, en análisis de todo esto, al final hice un benchmark con esa misma demo de dibujar un fractal y la versión de WebAssembly va hasta 11 veces más rápido que la versión de JavaScript, ¿vale? Que es mucho, no es que vaya el doble de rápido ni el triple, es que 11 veces más rápido, ¿vale? Y encima,
Una cosa que podríamos haber metido aquí es multithreading, ¿vale? Podríamos haber, al final el cdMander pero es dibujar una imagen y los píxeles no tienen que ver unos con los otros y podemos dividir la imagen en 6, por ejemplo, si tengo 6 threads, ¿no? Y mando a renderizar partes del fractal en cada thread, ¿no? Eso es una cosa que se podría hacer perfectamente y ganas velocidad incluso. Entonces, hablando ya del futuro de WebAssembly. Ahora mismo, como está WebAssembly, solamente puedes devolver tipos básicos de datos, primitivos. Puedes devolver, de hecho, puedes devolver números. Si quieres devolver un array, lo que tienes que hacer es, desde WebAssembly, tienes que devolver un puntero a la memoria donde está el array. Es un rollo, ¿vale? Entonces, están trabajando en eso. Por ahora, mientras no ha salido esta spec, hay un paquete de Rust, en el caso de que estemos programando con Rust, que lo que hace es que envuelve el WebAssembly de forma que puedas devolver tipos complejos de datos, ¿vale? Tiene un sistema de generación que lo que hace es un wrapper de JavaScript para que si yo devuelvo una clase, por ejemplo, o tengo una clase o de la clase devuelvo un array de strings o algo así, JavaScript sea capaz de interpretarlo, ¿vale? Compilación en streaming, ¿vale? Porque al final cuando me llega el fichero WebAssembly, yo tengo que compilarlo en el navegador para terminar de bajarlo a código máquina, porque es un bytecode y yo tengo que bajar eso a código máquina, ¿vale? Pues el streaming compilation lo que quieren hacer es que se haga eso sobre la marcha, ¿vale? Que a medida de que yo ya vaya interpretando el código, ya lo puede ir ejecutando bueno, a medida que yo vaya compilando el código, ya puede ir ejecutando el código de WebAssembly que hay por debajo, ¿vale? Multithreading, porque ahora mismo la única forma que se puede hacer multithreading es con los web workers, ¿vale? Lo que hago es que creo 4 web workers y pongo 4 instancias de WebAssembly ahí dentro, pero no puedo usar, por ejemplo, la forma que tiene que hacer multithreading de Rust, ¿vale? Eso no podría usarlo. Bueno, pues la spec está avanzando y una de las cosas que quieren meter es que puedas usar los multihilos del lenguaje que estés usando, ¿vale? Y ya por último lo que comenté antes, ¿no? Los sistemas de recolección de basura. Y vale, ahí están los enlaces de la demo, ¿vale? De la demo donde puedes hacer suma a los fractales. No funciona en móvil, ¿vale? No lo ponen en el móvil. Tienen el repositorio, por si alguien necesita hacer una aplicación React y que está integrado con Create React App y todo eso, con WebAssembly, pues ahí lo tienen también. Lo pueden usar de boilerplate si quieren. Y bueno, ya el enlace a las diapositivas, ¿vale? ¿Vale? Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Tiene dudas alguien? Sí. Social. Esto... ¿Hace sentadillas, mi niño? ¿Qué? No. ¿Sí? Vale, a nivel de depuración, a nivel de depurar este código, lo que nos estamos llevando al navegador es un código compilado. ¿Eso es fácilmente depurable? Sí, de hecho tiene los ficheros... Bueno, los .map de JavaScript, cuando nosotros tenemos un fichero JavaScript y eso lo compilamos al navegador, ¿no? Que al final es un churro lo que queda en el navegador. Bueno, tenemos los .map, ¿no? Que lo que hace es interpretar el código compilado para que puedas depurarlo fácilmente. Bueno, pues en WebAssembly tienes lo mismo. Es generar unos .map cuando estás en modo debug para que puedas poner puntos de rupturas en el código Rust, incluso. ¿Sí? ¿Ah? ¿Alguien más? Por ahí. Sí. Entiendo que al instanciarlas en web workers no tienen acceso al DOM, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pintas ese campo, lo mandas como dato? Sí, al final, sí. Lo que puedes hacer es devolver eso, un buffer, como hacía yo, que es un uint32, un uint8 es un buffer, ¿no? Y lo que hace es que cada buffer, cada web worker devuelve un buffer, ¿no? Y al final eso lo juntas en uno solo, ¿no? Cuando están todos listos. ¿Sí? Eso. ¿Alguien más? Vale, pues listo, son libres.